La lectura bíblica para este día la encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Leeremos el capítulo 8, los versículos 1 al 17. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta aquí la palabra del Señor. El texto base está en el versículo 13. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Las buenas obras siempre han sido un tema de discusión entre los cristianos de nombre y los que lo son de corazón verdadero. Sin embargo, entendemos que, además de esa consideración, necesitamos ocuparnos de estas cosas, porque un día todos los hombres seremos juzgados de acuerdo con nuestro comportamiento aquí en la tierra. Se trata, en consecuencia, de algo muy importante. Primero para definir el hecho de la salvación y luego nuestro servicio al Señor. Todas las sectas falsas, incluyendo el catolicismo romano, establecen la necesidad de que el hombre haga algo con el fin de obtener la vida eterna, mientras que la Biblia dice, por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto está en Efesios 2, los versículos 8 y 9. Pero también, y con la misma claridad, se exige de quienes se han beneficiado con esta salvación gratuita,
que vivan de acuerdo con la enorme bendición que han recibido, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, como dice en Efesios 2:10. Por consiguiente, en algunas de nuestras meditaciones vamos a considerar cuáles son esas buenas obras que el Señor tiene preparadas para nosotros y en las que debemos perseverar todos los días. De allí la importancia que tiene el pasaje leído, por cuanto nos indica el acto inicial que se requiere para alcanzar esta bendición y que consiste en mortificar las obras de la carne, es decir, hacer morir los actos del cuerpo que nacen en nuestra naturaleza humana. Por lo tanto, es imprescindible que antes de pensar en acciones buenas hacia los demás, nos dediquemos a esta tarea, pues la mejor obra que debemos realizar en este día es ir a la cruz para entregar todas las obras de la carne.